y hablábamos un poco de la importancia de un tema que hoy en día es a nivel mundial una preocupación constante, ¿ya? Es una preocupación constante que tiene que ver con el comportamiento muchas veces de nosotros los seres humanos, independiente de la edad y independiente también un poco de la condición social, ¿cierto? Porque la timidez es un tema que bien nos afecta a todos. En algún momento de la vida se nos presenta la timidez y no sabemos cómo combatirla. Digo combatirla porque es un tema que se instala y que muchas veces cuesta poder sacarla, y me da la sensación de que nuestro psicólogo Milton Galdames, quien aterrizó temprano en su moto a los Centella hace muy temprano, nos puede tratar el día de hoy. Aprovecho de saludarlo. Milton, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarte. Hola Mauricio, yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Muy contento de estar acá en tu programa Arriba de la Mañana, acá compartiendo con mucha gente, ¿no? Y bueno, es una gran oportunidad para poder entregar un poquitito de información que probablemente les va a servir. Milton, bueno, el lunes anterior hablamos un poco de la timidez, ¿cierto? De varios factores que van de la mano, y para hoy nos quedó una parte importante precisamente de este tema que queremos ir analizando en el transcurso de los próximos minutos. Me gustaría que nos hiciera una intro un poco de lo que tratamos el lunes recién pasado, para que aquellos amigos que se están integrando por primera vez también se formen una idea, una base respecto a este tema que es muy común en la sociedad chilena. Claro, la semana pasada hablamos de la timidez y más en términos de conductuales. Yeah. Hablamos, incluso, si recuerdas tú, entregamos algunos tips de cómo iniciar una conversación, cómo mantener conversaciones, y claro, cuando uno sabe cómo hacerlo es mucho más fácil. Pero el día de hoy probablemente podríamos conversar respecto de otra dimensión de esto, que tiene que ver con la filosofía. ¿Qué pasa en la mente de la persona que es tímida, que se comporta de manera tímida? ¿Y qué pasa en la mente de la persona que está lejos de ser tímida, digamos, ¿no? Podríamos hablar de una personalidad más carismática, no sé, el caso contrario, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas de la timidez, Milton? Bueno, dentro de la timidez existen varios síntomas que son de carácter más emocionales y fisiológicos también. Podríamos estar hablando de ansiedad. La ansiedad es miedo de lo que va a suceder. Entonces, miedo, temores, ¿no es cierto?, bloqueos, pues la persona percibe peligro, entonces se le vienen a la mente un montón de cosas y termina bloqueándose, muchas veces diciendo cosas tal vez que no vienen al caso, no sé, metiendo las patas, como se dice en bien chileno. Vergüenza, algunas reacciones agresivas también, y bueno, dentro de los síntomas fisiológicos puede haber sudoración de manos, o la persona se sonroja. Hay un tema que tú tocaste respecto de los síntomas de la timidez, la ansiedad. Cuando hablas de la ansiedad, este es un tema que va de la mano muchas veces. Uno lo asocia con la alimentación, ¿cierto? ¿Ansiedad? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo asocia? Porque... para comer, claro. Claro. Entonces, una persona que si tiene o siente ansiedad por comer algo rico, por ejemplo, no sé, una barra de chocolate, no se va a comer un trozo de chocolate en una porción, se va a comer la barra completa. Correcto. Porque la ansiedad, ¿cierto?, como tú dices, que también va de la mano de la timidez, nos afecta. Sí, mira. Y nos afectan, me imagino yo que en general, ¿o no? Cuando tú hablas de alimentación, a mí se me viene a la mente, entre paréntesis, el glutamato monosódico, entre paréntesis, un dato para los auditores. El glutamato monosódico, bueno, el glutamato es un neurotransmisor y lo agregan a los alimentos, un tipo de sal, se lo agregan a los embutidos, a las papas fritas, y provoca insaciedad. Entonces, se habla de la nicotina de los alimentos, tiene ese nombre también, peyorativo, y porque provoca ansiedad y dan ganas de comer. Bueno, la ansiedad es miedo de lo que va a suceder. Entonces,
las personas comienzan a tener, bueno, en cada caso es distinto, porque algunas personas comienzan a tener algunos síntomas físicos, como por ejemplo, le duele el estómago, o sientes que se les desvanecen, o se les debilitan las piernas, tartamudean, y bueno, tiritan, taquicardia. Todo eso va de la mano. Todo eso va de la mano. Imagínate una persona conversando, hablando en público, por ejemplo, sintiendo eso, temores, pues, y esos síntomas de la ansiedad. Hablábamos de cuáles eran los síntomas de la timidez. Yo quería preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener la timidez? Bueno, como un efecto rebote a lo que ya hemos venido conversando. Claro, las consecuencias pueden ser múltiples. Pues, imagínate tú en los adolescentes cuando inician en la época del galanteo, cuando tienen que conocer a una persona del sexo opuesto. Si son tímidos se pierden la oportunidad. Entonces en la esfera de las relaciones heterosociales hay una limitación para buscar trabajo, se pierden oportunidades, para también poner límites a los demás, para establecer redes de apoyo, conocer gente, amigos. Bueno, son muchas. Imagínate también en la esfera de lo sexual, por conseguir una oportunidad, conseguir de una pareja, conseguir empleo. Son muchas las situaciones y las limitaciones que puede presentar esta timidez. Por eso que fue como la idea de acá del equipo de continuar con el tema, ¿no? Profundizar un poco más. Correcto. Podríamos decir que la timidez en su contexto en general, lo hablábamos antes afecta a todas las condiciones sociales, a grandes y chicos, de la misma manera, se presenta o se manifiesta en una serie de síntomas que tú nos has señalado. Yo digo síntomas, o de características, por definirlo de una mejor manera. ¿Cuál es la más grave? ¿Hay algún grado de medición que tienen ustedes los profesionales en este tema respecto de la timidez o no? ¿O la timidez es una sola? Podríamos estar hablando de grados, pues existen algunos instrumentos, pero qué importante es lo que tú dijiste. Mira, qué interesante, porque habría que distinguir entre dos tipos de timidez, básicamente. Una timidez en la cual las personas se manejan bien y además tiene cosas positivas, pues. Y una timidez invalidante, donde, claro, no puedes trabajar, te limita en un montón de cosas. Entonces hay que distinguir. Puede que yo tenga un carácter tímido y funciono bastante bien, mi vida es agradable y soy una persona feliz y qué sé yo. Pero puede que haber el caso de una persona de que realmente le causa una limitación esto, po. Entonces estaríamos hablando de dos tipos de timidez. Una timidez que sería como, no sé, pongamos un nombre como normal o llevadera, y una timidez patológica, ¿no? Que necesariamente tendría que trabajar la persona en eso para poder superar un montón de cosas, porque está perdiendo oportunidades, po. Hay algunas ventajas de ser tímido, por ejemplo, también, po. Por ejemplo, cuando una persona es tímida y está en un grupo de amigos, la persona tímida como que tiene esa tendencia a la timidez, tranquiliza un poco los ánimos en el grupo, si te has fijado. Sí. O es grato también conversar con una persona que tiene esa tendencia hacia la timidez porque saben escuchar. Eso tiene que decir. Son muy considerados, no transgreden también, no invaden el espacio de las otras personas. Entonces, como que tranquiliza los ánimos y como que baja un poco, bueno, nos tranquiliza. También esa actitud que tiene le da una cierta aura de misterio a la persona que tiene esa tendencia de timidez, pues, ¿no? Entonces, también hay cosas buenas, pues, de las personas que tienen una actitud pausada. No es todo malo, digamos. Entonces, por eso que interesante, a mí me parece muy interesante lo que estás consultando, porque habría que distinguir, claro, entre una timidez adaptativa, digamos, y una timidez patológica, donde necesariamente habría que hacer algo porque me está limitando en un montón de cosas. Bueno, vamos a ir a un tema musical junto a Milton Galdames. Estamos analizando este tema de la timidez, de los efectos y de las consecuencias que puede tener la timidez, para luego seguir tratando este tema, sobre todo para mucha gente que a esta hora nos escucha. Yo siempre los invito a que puedan, respecto a los temas que tratamos, hacer sus consultas. Puede que dentro del núcleo familiar
existe algún integrante por ahí que esté pasando por una situación como esta, de qué manera poder ayudar, de qué manera alivianar un poco este síntoma en muchas personas. Al regreso vamos a estar tocando este y otros temas más junto a Milton. Muy bien, ya estamos de regreso. Estamos con Milton Galdames tratando los temas de la timidez. Ha sido una mañana, yo espero que sea muy provechosa para mucha gente. Yo sé que llegamos a muchos rincones de la provincia, a muchas comunas, a mucho público que a esta hora está trabajando en la locomoción colectiva, que está escuchando la radio. Yo sé que muchas veces cuesta, por decirlo de alguna manera, competir con aquellas personas que quieren escuchar música. Muchas veces porque no siempre la música nos va a solucionar los problemas que muchas veces vamos presentando en el día a día. Ojo que hoy contar con un profesional de las características de Milton acá en los estudios de la radio ha sido un trabajo bastante especial que ya viene desarrollando durante mucho tiempo y que por su experiencia hemos querido compartir con él acá en los estudios los conocimientos para llegar a mucha gente. A mucha gente que quizás no tiene la posibilidad de tocar estos temas precisamente por lo mismo, porque son tímidas, porque se perdieron, como decía Milton, una opción laboral tremenda, simplemente producto de la timidez, de no saber cómo llegar y enfrentar, por ejemplo, al dueño de una empresa cuando le dice: usted es un muy buen trabajador, ¿cómo se desempeña? Cuénteme. Ya eso para mucha gente, Milton, parece ser un trauma a la hora de en lo laboral, sobre todo para jóvenes e inclusive muchos adultos que nos pueden estar escuchando. ¿No? Sí, porque además en la entrevista de trabajo están diseñadas algunas preguntas como para descolocar un poco al entrevistado, entonces para ver cómo funcionan en ese descontrol. Claro. Yo me imagino que tú has tenido la posibilidad de conversar con mucha gente de diferentes sectores y todos con realidades totalmente distintas unas de otras, pero que en el fondo el síntoma o el producto es el mismo. Yo te hablaba de las consecuencias que puede tener la timidez y te pregunto ahora, ¿cuáles son las causas de la timidez? Mira, la última vez conversamos un poco de las conductas, cómo iniciar conversaciones, cómo mantener, bueno, falta de conducta, también falta de la oportunidad cultural de haber tenido modelos asertivos, de tal manera que yo pueda aprender a través de ellos. Pero también hay una causa que es más bien de la filosofía de vida que tiene una persona que con una tendencia hacia la timidez. Por ejemplo, la persona que piensa bueno, su centro de valoración está dentro de sí, o sea, está afuera. Entonces se deja llevar mucho por los demás. Bueno, hay tendencia. Una persona que está preocupada siempre de no quedar mal, por ejemplo, va a tener miedo de decir algo que se vaya a equivocar. Entonces, podríamos suponer que una persona con la tendencia a la timidez tiene miedo, piensa en sí mismo, porque tiene miedo de quedar mal, de equivocarse. Entonces, nadie está interesado en conocer gente que está preocupada de sí mismo. Uno quiere conocer gente que se preocupe por uno, ¿no es cierto? Y la persona que tiene una tendencia hacia la timidez tiene esa preocupación de sí mismo. Entonces podríamos hablar, entre comillas, sí, por supuesto, de una suerte de egoísmo, porque solamente está pensando en su persona y no en los demás. A diferencia de una personalidad que puede ser más carismática, por ejemplo. El carismático es un buen anfitrión, está preocupado del otro, está preocupado de colaborar, de entregar, de aportar. También inseguridad podríamos estar hablando, por la timidez, inseguridad y egoísmo, podríamos decir también, en última instancia. Las personas cuando quieren superar este tema de la timidez, aparte de manejar técnicas y maneras asertivas de solucionar situaciones, también tiene que echar mano en su filosofía de vida, pues en sus sistemas de creencias.
Cuando te pregunto respecto de estos temas de tratar la timidez, de cuáles son las causas de la timidez, ¿el origen es el mismo, por ejemplo, en un adulto que un niño? Te pregunto también si el adulto puede generar la timidez a muy temprana edad, o también la puede desarrollar a medida que avanza la edad, no precisamente en la adolescencia, cuando muchos dicen, oye, el niño viene con algunas trancas, hay que tratarlo. ¿Hay personas mayores que, por ejemplo, lo desarrollan ya a una edad avanzada la timidez? Es probable, tendría que ocurrir algún evento significativo, pero por lo general, bueno, sí, es muy probable eso, después de un evento, un trauma o algo, después de una operación también las personas cambian su carácter, pero lo más común, digamos, es que el niño lo puede desarrollar en la infancia, ¿no es cierto? La timidez puede desarrollar timidez, estamos hablando de desarrollar, podríamos formularlo al revés, desarrollar la asertividad, y una carencia, digamos, la timidez sería una carencia conductual, qué sé yo. Y también desarrollarlo después de la adolescencia, porque cuando atravesamos la adolescencia es donde ocurren un montón de transformaciones y cambios en nuestro cerebro, y un desorden hormonal, qué sé yo, y todo eso, que vamos quedando con algunos recursos atrás. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me llama la atención de esto es que las personas cuando superan la timidez hacen necesariamente un cambio en su sistema de valores, porque entienden de que somos personas falibles. Todos nos equivocamos en algún momento. ¿Por qué no me puedo equivocar yo? Entonces, y si yo tengo claro eso, bueno, hablo con mayor libertad. Pues si estoy pensando en que yo soy, no me puedo equivocar. Y además, también en el sistema de valores de una persona que tiene esa tendencia a la timidez, valoran cosas que tal vez no son tan importantes, como por ejemplo la ropa, o la elegancia de otra persona, o los estudios de otra persona, o la plata, por ejemplo. Si otra persona si el grupo de personas con las que me estoy relacionando tiene mucha plata, ¿yo qué voy a hablar ahí? Pues me quedo calladito nomás, ¿cachai? O si tienen mejor vestido que yo. Entonces, valoran cosas que realmente no son tan importantes. No son necesarias. No son necesarias, no es lo esencial. ¿Por qué es lo más importante para el ser humano? Bueno, la salud, la felicidad, ¿no es cierto? Entonces se quedan como pegados en ese tipo de cosas. Y viceversa, también se puede producir un efecto similar, que por ejemplo llegue alguna persona con una situación socioeconómica buena, tranquila, acomodada, a un grupo donde a lo mejor está muy por debajo el grupo de la condición que tiene este amigo o esta persona, llámese hombre o mujer, quien sea, y a lo mejor querer participar de ese entorno también le produce algún problema, porque no sabe a lo mejor la forma que tienen de poder compartir, de sociabilizar. También se puede producir el efecto contrario, ¿no? También se puede producir en ese caso, porque la persona estaría sobrevalorando aspectos superficiales, porque tiene que ver con el ingreso económico, la ropa, qué sé yo, cuando lo esencialmente importante es que estamos interactuando. Eso es lo importante. No cosas superficiales como la ropa, las lucas, ¿no? Las marcas. Las marcas. Vamos al regreso de la pausa a seguir conversando con Milton. Yo tengo una pregunta guardada que creo que tiene que ver con muchas dudas que tienen muchos auditores. Es un poco si la hipnosis sirve para tratar los temas de la timidez. Pero se lo vamos a pedir que nos responda al regreso de la pausa. Milton Galdames, psicólogo, conversando acá en los estudios de la radio. Siempre juntos, siempre cerca, la radio. Déjate conquistar por el 105.5. Es nuestra radio. En esta segunda parte, ¿cuáles son los síntomas de la timidez? Las consecuencias que puede tener la timidez. ¿Cuáles son las causas de la timidez? Y en este espacio de lo que nos va quedando de programa, quería preguntarte, Milton, ¿sirve la hipnosis para tratar la timidez?
Sí, claro que sí sirve la hipnosis, es una pregunta muy común. Lo que pasa es que en los estados de trance hipnótico las personas pueden modificar su sensibilidad con respecto a esto que estábamos conversando recién. Por ejemplo, los mismos síntomas físicos pueden ir cambiando, se pueden ir a alterar. Lo que pasa es que cuando uno está en un estado de trance y está siendo guiado por la voz del terapeuta, uno puede alterar ciertas sensibilidades con respecto a las cosas que nos están sucediendo, en este caso la timidez, y eso nos permite tener una nueva forma de pensar, de sentir y hacer las cosas. Entonces, y además los aprendizajes son más rápidos, porque la persona está en un profundo estado de relajación y donde los mensajes del terapeuta van quedando en el subconsciente. Entonces, le es mucho más fácil después enfrentar. Porque además la hipnosis sirve mucho para las fobias, por ejemplo, ya que hay algo de miedo en esto. Entonces la persona puede perder el miedo, por ejemplo, a conversar, interactuar con los demás. Y los cambios son rápidos con la hipnosis. ¿Se nota el cambio después de una hipnosis para una persona que, por ejemplo, va por timidez a ver un profesional, sobre todo en este tema? Se notan los cambios porque en el mismo rostro de las personas, tú estás viendo cuando salen del trance, ya los rasgos son hacia arriba, hay como una luminosidad más en su rostro, la coloración de la piel pareciera que cambiara, la expresión, el rictus facial cambia, claro, es muy notorio. Una persona en estado de desánimo, generalmente, yo te quería preguntar por un tema que es como bien me imagino yo, personal de mucha gente que pierde un familiar, un ser querido, y cae en este estado de desánimo que prácticamente les cambia el ritmo de vida y ya se forma como permanente y va de la mano un poco con la timidez, con todo esto y muchas veces no saben cómo salir a flote. Ahí es bueno, tú recomiendas, por ejemplo, la hipnosis para tratar estos temas y poder salir nuevamente y llevar el ritmo que llevaba cada persona hasta antes de, porque la partida de un ser querido me imagino que es fuerte, entonces hay mucha gente que tiene distintos lazos de apego y eso puede muchas veces costar, pero una enormidad para poder salir de ahí. Indudablemente, cuando uno tiene una pérdida de un ser querido, va a desarrollar, y es natural y es esperable que así suceda. Y el tiempo, claro, va cambiando esa sensibilidad. El tiempo cambia todo, po. Pero la gente acude a psicoterapia para acortar ese tiempo. Pues si va a estar un duelo de un año o más tiempo sintiéndome mal, las personas acuden a terapia para acortar ese tiempo. Pues, y en el transcurso de ese largo periodo de duelo, las personas toman malas decisiones. Entonces, para prevenir, muchas veces asisten y consultan por un profesional. Y particularmente el tema de la hipnosis en los estados de desánimo es muy efectivo porque te modifica la forma en cómo tú percibes la realidad, digamos, lo que conversábamos en pasillo hace un momento, que cuando uno está en un estado, construyendo un estado de desánimo, está orientado hacia el pasado y hacia el mundo interno. Entonces, en un trance hipnótico, esa pauta es posible modificarla. La timidez en su contexto en general, cuando va de la mano de la hipnosis, este es un tema que lo llevan ustedes los profesionales a desarrollar según su evaluación, ¿o no? Porque me imagino que también, como me decía en un principio, hay como diferentes tipos de timidez que pueden ser tratadas. Desde, me imagino yo, una visita hasta, no sé, 10 o 12 sesiones que pueda durar, porque todos los casos son distintos. Todos los casos son distintos, Y sí. en el caso de los niños, ¿son buenas las hipnosis? Los niños sí, son buenas la hipnosis y además tienen más facilidad para hacerlo, pero es distinto. No es la misma manera de hipnotizar a un adulto que hipnotizar a un niño. Son distintas las maneras, pero son igual de efectivas. Mira, hay un Dale. tema ahí que, antes de que siga, me gustaría que le explicara a la gente, porque mucha gente uno le habla de hipnosis y como que tiende a ponerse a la defensiva y decir, no, yo hipnosis no. Es como un poco de temor también. Porque me imagino que deben tener como la imagen de la típica persona que está con la medallita ahí, o el péndulo, diciéndote, mírelo fijamente, ahora va a estar en un estado de trance. La cosa no es tan así.
Es que ese es un tipo de hipnosis más tradicional, y el tipo de hipnosis que uno ve en la televisión no es hipnosis clínica, no es lo que hacemos nosotros en la clínica. Nosotros nos hacemos en la persona que vaya, la gente tiene el temor de que va a hacer el ridículo, por ejemplo, o que le van a hacer comer una cebolla o algo lo va así. a hacer caminar, no sé, por el lado de los sillones. Claro, o que va a olvidar, o que no va a saber lo que está sucediendo en ese momento. Claro, ese es un tipo de hipnosis más circense, y bueno, hay un entrenamiento especial para eso, y otra es la finalidad. El tema que manejamos los terapeutas es hipnosis clínica, y el objetivo es distinto, pues, es terapéutico, no es tan impresionante, digamos, como lo que sale. La persona en todo momento sabe lo que está haciendo, en todo momento sabe lo que está diciendo, lo que le estás preguntando. Te lo pregunto porque tú me hablas de una hipnosis clínica. Claro, totalmente distinta a lo que uno ve en la televisión. Exactamente. La persona está consciente de todo lo que está sucediendo, y lo que hace, lo hace por su propia voluntad. Lo que pasa es que el terapeuta te va guiando de tal manera de que tú puedas acceder a estados más profundos de tu relajación. Si tú no quieres hacerlo, no lo haces, pues no lo vas a lograr. Ya. Porque en definitiva uno podría estar hablando de autohipnosis, porque la persona, entre más capacidad de abstracción tenga la persona, entre más inteligente, le es mucho más fácil acceder a estados más profundos de relajación. Cuando las personas son muy concretas, no es más difícil, más complejo, porque es autohipnosis, la verdad. No es el poder del terapeuta sobre la persona, no, porque el terapeuta va guiando solamente. Entonces, si la persona no logra el trance, es porque la persona no lo logró, no el terapeuta, digamos. Milton, ¿algo más que decir respecto de la hipnosis? Porque igual antes que se nos vaya el tiempo, tengo una pregunta que va relacionada precisamente con el tema de la timidez, pero para ir cerrando el tema de la hipnosis, para que la gente no tenga miedo. ¿Podríamos hablar un día de la hipnosis solo de eso? Sí, yo creo que sí, es un buen tema para tratar también, y aclarar muchos detalles, que hay mucha gente que quizás tiene un poco de temor, como decías tú, porque claro, se lo han contado, porque lo ha visto por la televisión, pero no tiene nada que ver con lo que clínicamente tú describes, ¿cierto? Que correcto. Es una forma totalmente distinta de poder ayudar a las personas que van precisamente por un tema en particular. Mira, como para graficarlo un poco, para que se entienda, supongamos una persona cualquiera, ya, Milton Galdames, supongamos, Milton con todos sus problemas, sus temores, sus deudas, todas sus preocupaciones. Cuando va entrando en un estado de trance, va profundizando, y ese Milton, con esas preocupaciones, con esas tensiones, se va desdibujando. Entonces, a medida que va profundizando en su subconsciente, digamos, y consciente de aquello, está viendo todo, está sintiendo todo, se va dibujando ese Milton, y va encontrándose con que en su interior solamente hay paz y tranquilidad. Entonces, ese otro Milton preocupado, estresado, qué sé yo, está allá arriba en la superficie. Entonces, cuando yo profundizo dentro de mí, llego a donde estoy en ese estado de paz plena, y desde ahí observo la situación. Entonces cambia mi sensibilidad con respecto a la situación. Después salgo a la superficie, y ya mi manera de ver el problema es distinto. Tengo otra manera de sentir, otra manera de pensar, y por supuesto de hacer las cosas. No sé si se explica un poquito. Sí, eso es como un cambio de chip, como uno dice comúnmente. Un cambio de chip, ¿cierto? Que lo voy a buscar en mi interior. Y mira, ya que tocaste el tema, la hipnosis sirve, por ejemplo, para curar un estado de desánimo. Cuando hablo de desánimo también va de la mano, me imagino yo, con el estado de depresión muchas veces de algunas personas. ¿Ayuda a combatir eso? Sí, ayuda. Yo, mira, te podría argumentar un poco, pero es como muy técnico esto. Yeah. Michael Japko, que es un psicólogo norteamericano, desarrolló una estrategia para sanar la depresión o el estado de desánimo con hipnosis, que consiste en lo siguiente. Cuando uno construye un estado de desánimo, está temporalmente orientado hacia el pasado. Las personas hablan solamente de su pasado, lo que les sucedió, qué sé yo. De todo lo malo. De todo lo malo que pasado, no está hablando del futuro. Y también está más sensible hacia su mundo interno más que al medio ambiente en general. O sea, está mirando el mundo como a través de lo que siente en su interior. Bien. Entonces, Japko propone que en el estado de trance
a la persona se le crea una expectativa. Por ejemplo, tú le empiezas a hablar del futuro, de cuando planificó, por ejemplo, cuando se cambió de casa, o cuando se compró su vehículo, por ejemplo, y cambia su vida para mejor, con oportunidades nuevas, metas nuevas, y le empieza a hablar en un ritmo hipnótico, por ejemplo, por supuesto, de un montón de cosas que él hacía cuando planificaba y estaba en otra. Entonces la persona, tanto que tú le hablas de planificar y del futuro y todo eso, cambia su estado mental, digamos, en vez de estar en un modo pasado, por decirlo de alguna forma, queda en un modo futuro. Entonces la persona sale del trance y solamente ve el futuro y no tiene mente para pensar en el pasado. Entonces se desconfigura el estado de desánimo y es imposible sentir nostalgia de lo que va a pasar, po. Necesariamente para yo tener un desánimo tengo que estar pensando en el pasado. Entonces si mi mente está pensando en el futuro, se desconfigura. Así de fácil. ¿Te das cuenta? Y te permite salir te permite salir del desánimo. La gente se siente muy bien, feliz, no sabe por qué, no lo comprende. Y puede que le dure un par de días o la semana o para siempre. Y ahí, bueno, por eso que no es solamente una sesión. Uno tiene que ir evaluando y reforzando. Mira, qué importante lo que tú nos acabas de señalar. Yo creo que vamos a tener que dedicar un programa a la hipnosis porque tiene como muchos mitos. Esta palabra tiene como muchas trabas. Está como, me da la sensación como muy mal mirada y no es tan así. Está muy manoseado, sí, muy mal mirado. Como muy manoseado, claro. Y una técnica maravillosa que permite dar respuesta a mucha gente y muchos motivos de consulta, sí. Para ir finalizando con el tema de la timidez. ¿Cómo superar la timidez? Ya que hemos hablado de los síntomas, de las consecuencias, de las causas que producen la timidez, es bueno saber también cómo superar la timidez. ¿Cómo superar la timidez? Mira, primero, ¿te acuerdas que hablábamos la vez pasada de que en algún momento lo mencionamos, que uno es el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos? Claro. Entonces, puede ser una forma de juntarse con gente que es asertiva, pues entonces ahí uno va absorbiendo. Bueno, hay que aprender a relajarse. Si bien es cierto, los papás, por ejemplo, pueden ayudar a los niños a que desarrollen su asertividad exponiéndolos y mandándolos a comprar y qué sé yo, combinándolos a hacer ese tipo de cosas, pero tienen que estar relajados los niños, porque si están tensos no sirve de nada, es peor porque se amplifica, digamos, la fobia a esa situación. Hay que aprender a relajarse, a respirar. Hay que también tener claro de que no es importante impresionar. No hay que aprender, o sea, hay que abandonar un poco esa necesidad exacerbada de impresionar y comprender de que tenemos que aprender a expresar. La forma más fácil de conmover a una persona es expresando más que impresionando. Pues, impresionar es un abismo, digamos, que uno puede durar el segundo. Puede durar el segundo y no sabes a dónde te va a llevar. Bueno, enfocarse, cambiar la filosofía de vida. Yo hablaba de asentar, tener un sistema de valores y desarrollándolo. Por ejemplo, cambiar un poco el foco. En vez de preocuparme de no equivocarme yo, sino que enfocarme en servir, en ser un buen anfitrión, en contribuir, en pensar en qué puedo aportar yo. Entonces, si cambio mi foco, en vez de pensar en mí, en no quedar mal yo o ese egoísmo, si me preocupo en aportar, en qué puedo colaborar, eso me va a ayudar a superar la timidez. Cambiando el foco, pensar que todos valemos lo mismo, porque que no hay nadie que es superior a otro, por supuesto que no hay nadie más superior a otro. Entonces, y además todos somos falibles, todos nos podemos equivocar, entonces saber que yo me puedo equivocar y darme el permiso, ¿no? Bueno, la información sana, pues este programa también puede que contribuya un poco a eso, porque esta información también somos seres de información y la información nos puede sanar. Bueno, eso. Milton, se nos pasó la hora, la verdad que se nos hizo cortito. La verdad que corto, sí. Está súper entretenido el tema. Muy entretenido. Podríamos tener para mucho rato más hablar acerca de la timidez, pero creo que hemos analizado un tema que hoy es de la sociedad en general, de grande y chico. Es un tema que afecta al núcleo familiar notablemente en estos tiempos de muchas cosas. Por eso que es bueno que escuche a nuestro profesional Milton Galdames
lunes por medio está acá compartiendo con nosotros todas estas temáticas. Si usted tiene alguna duda al respecto, se puede comunicar con nosotros, o bien se puede dirigir a la consulta de Milton, que ya está atendiendo en La Calera. Esto es en Diego Lillo, ¿cierto? En Diego Lillo, sí. A la vuelta acá de los estudios de la radio. Tiene su consulta todos los lunes. Todos los lunes. Desde las 11:15 en adelante. Desde las 11:15 de la mañana en adelante. Así es que de acá del programa se va a su consulta ahora para aquellas personas que deseen acercarse, conversar y tocar, todas sus inquietudes, y siempre en busca de mejorar, que es lo más importante, ¿cierto? Cierto, y los datos, el teléfono y todo eso lo pueden buscar en internet. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias Milton, que tenga una excelente jornada, nos encontramos de este lunes al próximo. Gracias Mauricio, nos vemos entonces. Ha sido súper bueno el tema, la timidez. Hoy la tratamos en forma íntegra con Milton Galdames, nuestro psicólogo, conversando acá en El Arriba en la Mañana. Hacemos un breve alto, nos vamos a la pausa de las 11 de la mañana y ya estamos de regreso.